2. ¿Por qué los apóstoles no tomaron importancia a la apariencia física de Jesús de Nazaret? 1. Porque ellos entendieron el mandamiento de la ley que dice: no te harás imagen ni semejanza alguna de hombre, de animales o de cuadrúpedos, ni de cosa creada en los cielos, por encima o por debajo de la tierra. 2. Porque ellos comprendieron que la imagen física de Jesús de Nazaret en realidad no era un rostro que pudiera permanecer igual por todos los siglos, pues su rostro físico siempre fue una simple apariencia, sus facciones estaban sujetas a cambios constantemente. Un ejemplo de ello sucedió cuando los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo vieron que cambiaba de apariencia cuando Jesús oraba. Vea Lucas 9. Verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Lucas 9. 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9. 30. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Lucas 9, 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Fue de esta manera como los apóstoles entendieron la escritura de la ley, que en su tiempo no debía ser quebrantada, pues no era confiable establecer o describir el rostro físico de Jesús de Nazaret toda vez que su apariencia física era completamente incierta, y cometer aquel grave error podría causar en los creyentes un sacrilegio imperdonable y causar la idolatría a la carne y no la debida adoración al espíritu que había en él. Jesucristo pudo ser rubio, blanco, con ojos azules, con una nariz bien definida y barbado, como lo dibujan los mormones, o bien pudo haber sido como la mayoría de los judíos, un israelita más, como coinciden muchos eruditos. La escritura menciona que cuando Jesucristo fue transfigurado no solo su rostro se llenó de luz, sino que también el rostro que los apóstoles habían conocido se transformó en otro. ¿Qué facciones habrá tenido Jesucristo en el instante en el que se despojó de sus vestiduras físicas, esto es su cuerpo? Podríamos considerar que Jesucristo en realidad era un extraterrestre, y que aquella nube que se postraba sobre de él, eran las turbinas que generaban un gran torbellino de polvo y desechos de combustible naval aéreo. Las luces por obvias razones podría pensarse que eran de la nave, el gran estruendo, por su parte era el sonido que generaba aquella terrible maquinaria, la gran voz que se escuchó desde los cielos, era nada menos que un gran parlante. Si es así, entonces la transfiguración sucede a nivel molecular, a velocidad de la luz. Por lo tanto, Jesucristo, al despojarse de su apariencia física a los hombres, para mostrarse en su apariencia real, hubo necesidad de someterse a una transfiguración que requería gran carga de energía luminosa. ¿Cuál habrá sido la imagen de Jesucristo? O en realidad Jesucristo, la imagen la cual conocieron los judíos, pudo haber sido la cápsula o el traje de otra persona. ¿Quién habrá sido esa otra persona? ¿Habrán sido realmente extraterrestres o simplemente son viajeros en el tiempo de una civilización humana avanzada, que regresaron al pasado para advertirnos de la terrible destrucción que le espera a nuestro planeta Tierra, y ante todas las circunstancias buscan evitar el desastre otorgando distintas soluciones, apareciendo como simples profetas? En otro tiempo, después de su resurrección, Jesucristo aparece a María, pero María no logra reconocerle, pero él se manifiesta entonces conforme al rostro que conocieron. Fue hasta entonces que María pudo saber que él era el Señor Jesucristo. Veamos. Juan 20. 12. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Juan 20. 13. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Juan capítulo 20 versículo 4. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Juan capítulo 20 versículo 15. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Juan capítulo 20 verso 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni. ¿Qué quiere decir, maestro? Juan capítulo 20 verso 17. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Vemos claramente cómo Jesucristo se muestra a María con su rostro verdadero, pero María no le conoce, lo confunde con cualquier campesino del lugar, hasta que el Señor le grita María. Ella reacciona y puede saber que el nuevo rostro que veía, era el mismo del Señor Jesucristo ya transfigurado. Al finalizar, Jesucristo exige no ser tocado, pues estaba en la etapa de regeneración y transfiguración molecular. Aquí Jesucristo muestra por instante sus diferentes rostros. Cuando uno de sus apóstoles se niega a creer que Jesucristo ha resucitado, pero ante todo se niega a creer que sus facciones han cambiado, se rehúsa a creer hasta verlo y traspasar con sus manos las heridas. Otro caso muy soñado fue, cuando 2 de los 11 apóstoles de Jesús, abandonaron el sepulcro vacío donde moraron por 3 días los restos de Jesucristo, y mientras caminaban hacia Emaús, Cristo los acompañó y ellos no se dieron cuenta, porque Jesús se mostró a ellos con su otro rostro. Veamos. Lucas capítulo 24 verso 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas capítulo 24. Verso 14. Que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lucas 24. 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. Lucas 24. 16. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Lucas 24. 17. Y Jesús les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Lucas 24. 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fue de esta manera que ellos no se pudieron percatar de que aquel hombre de facciones desconocidas era nada menos que el propio Jesucristo, no hasta que él les enseñase el misterio de su sacrificio y la resurrección, pero no les dio a conocer el misterio de su transfiguración y su segunda llegada, no con el mismo rostro que ellos conocieron en la persona de Jesús de Nazaret. Lucas 24. Verso 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Lucas 24. Verso 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Lucas 24. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. Lucas 24 verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. ¿Maravilloso, no creen? Cristo para este momento ya no tenía el mismo rostro ni el mismo cuerpo, Cristo ya no era Jesús de Nazaret, era otra persona completamente distinta. Veamos. Romanos 7 verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo nos asegura de que Jesús el Nazareno murió realmente en la cruz, pero cuando resucitó, se despojó del viejo cuerpo que fue torturado y molido a golpes, tanto así que tenemos por testimonio que Jesucristo advierte a María que no le toque, pues aún su cuerpo nuevo estaba en proceso de reactivación molecular, por tal motivo, prohíbe que lo toque. En Romanos 7 verso 4. Nos dice que nosotros morimos a la ley judía cuando con su muerte física Jesús de Nazaret le puso fin a la ley, Romanos 10. 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gálatas 3 verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, pero Cristo el Nazareno, no murió a fin de ser adorado en su carne de sacrificio, y no para ser iglesia del Nazareno, sino del otro del que resucitó de los muertos. Veamos cómo nos lo plantea Pablo. Romanos capítulo 7 verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Romanos 7. 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Romanos 7. 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Romanos 7.
4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo nos habla en alegoría y nos habla del matrimonio según la ley. Pablo considera que el primer marido de la iglesia fue Jesús el Nazareno. ¿Quién era la iglesia? Pues los 12 apóstoles y todo cuanto le siguieron. Tanto así que Jesucristo se identifica como el esposo de la iglesia. Mateo capítulo 9 verso 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Ahora bien, si el marido muere, la esposa queda libre de la ley del marido, es decir, ésta pasa a ser viuda. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, la esposa del Nazareno, quedó viuda porque Jesús de Nazaret murió, y la amada quedó libre de la ley del marido que murió. Por tanto, desde entonces la conquistada, la iglesia de Dios debió de abandonar todas las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pero por falta de enseñanza y sabiduría continuaron bajo el yugo de esclavitud del marido muerto. En cuanto al otro hombre que resucitó de los muertos, solo se presentó a sus apóstoles para dar testimonio de las promesas de Jesús de Nazaret, pero después se fue y no volvió a casarse con la iglesia. Por eso Apocalipsis habla que el resucitada viene a celebrar las bodas, si las bodas del Cordero de la constelación de Aries con su esposa, la iglesia. Veamos. Apocalipsis 19. 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Durante más de 2000 años la iglesia cristiana quedó viuda, por eso todos quedaron atados a los rudimentos del Nazareno. Entre esos rudimentos, encontramos, los bautismos, las oraciones frenéticas de arrepentimiento, el Padre Nuestro, los ayunos y las imposiciones de manos, y claro, las conmemoraciones de la Pascua y demás rituales bien conocidos por todos. Cuando dice Apocalipsis, y su esposa se ha preparado, nos indica que primero, antes de las bodas del Cordero de la constelación de Aries, la esposa, la novia, es decir la iglesia, habrá recibido las nuevas enseñanzas que viene difundiendo el Cordero, y la amada hoy se encuentra escuchando a su futuro marido, aprendiendo el nuevo evangelio del Cordero de la constelación de Aries, ese evangelio que tiene sus pilares en las 14 epístolas de Pablo, aprendiendo un nuevo lenguaje, una nueva forma de pensar, con un espíritu diferente, completamente diferente al de las religiones tradicionales. Las bodas del Cordero sucederán cuando la amada ya esté lista para recibir ese privilegio. Primero debe dejarse conquistar por las palabras de amor, de ternura, de paz que el Cordero trae consigo, y recibir la corrección si es que quiere ser edificada, y no me refiero a la corrección de castigar como lo entienden malamente las religiones, sino a la correcta corrección, a la erradicación del falso evangelio que se difundió por más de 2000 años. Esta corrección es la censura. Cuando la amada se haya transformado en el espíritu de su mente y esté convencida del amor del otro que Cristo prometió, hasta entonces estará lista para recibir este juramento. Si quieres vestirte correctamente, debes enamorarte del nuevo novio que Cristo te prometió, debes de enamorarte del otro, del Consolador que es el mismo que resucitó de los muertos y dejarte conquistar por su evangelio. Así como el nuevo novio de la que es viuda, la iglesia puede casarse sin cometer adulterio con el resucitado, porque el primer esposo de la iglesia murió, es decir, Jesús el Nazareno. De esta manera es como Pablo intenta explicarnos que la nueva iglesia debe contraer matrimonio con el nuevo cuerpo físico de Cristo, con la nueva manifestación de Cristo que es la del resucitado. Por eso dice. Romanos 7. 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Para que seas del otro, del resucitado, a fin de que llevemos fruto para Dios. Juan 14. 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El resucitado es el otro, es el rostro oculto y verdadero de Dios, es aquel rostro que no conocieron María, ni los 12 apóstoles. Del que hablamos, es el resucitado, es el otro, el que tiene un nuevo rostro, y la viuda está a punto de contraer matrimonio con el que fue el Cordero de la expiación. Juan 14. 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14. 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
Este último versículo nos afirma que Dios en un espíritu de verdad que emana de la boca y del evangelio que predica el otro, un ser humano ungido por Dios para estar con ustedes para siempre, por medio de su evangelio. Este espíritu no es visible, no es palpable, pero sí es audible, se escucha por medio del genuino evangelio que predica el otro. Cuando tú escuchas la voz del otro predicando el evangelio, y lo recibes con gozo, tú estás recibiendo al Espíritu de Dios de esta manera, pues sabes que tienes un Espíritu divino que mora con vosotros y en vosotros. Este Espíritu hace de ustedes no solamente hijos, sino dioses en unidad perfecta con el uno. Ahora bien, en la Biblia se habla de dos corderos, el cordero de la expiación quien fue Jesús de Nazaret, quien fue un espíritu perfecto dentro de un cuerpo judío de carne y hueso, y el otro cordero que resucitó, regresó y nació bajo la constelación de Aries en 1978 bajo el número de perfección que suma 7, este es el Consolador, el espíritu de verdad al cual el mundo no podía ver, ni le conocía en el tiempo de Jesús de Nazaret porque aún no se había manifestado en su segundo cuerpo físico de carne y hueso, pero Jesucristo explicaba, que aquel espíritu de verdad era el mismo que hablaba con ellos, es decir, el espíritu de Jesucristo era el mismo espíritu de verdad que vendría en un futuro remoto con un cuerpo diferente, por eso él aseguraba que los apóstoles no se podían quejar de no haber convivido con ese espíritu aquí en la tierra porque ya lo habían conocido en carne judía, y se refería a él mismo. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Notemos que Jesucristo dividió en dos partes la existencia de su espíritu, nuevamente dice porque mora con vosotros. Cuando dice esto, nos expresa claramente, que ese espíritu de verdad era él mismo en persona, pero que enviaría de su espíritu repartido en los apóstoles y en los creyentes a este evangelio que yo predico. Un cristiano del común no puede aceptar la idea de que el Espíritu de Dios y de Cristo esté dentro de él mismo, y no acepta que Cristo está más cerca de lo que se imagina, por eso ellos reconocen que no tienen el Espíritu de Dios, y lo buscan y le dan alabanzas afuera de sí mismos. Ellos lo saben que no gozan en sus vidas del poder de Dios ni del poder de Cristo, todo el tiempo ellos tienen que orar en voz alta, gritar y llorar porque saben que Dios no los puede escuchar. Pero quien sabe que Cristo está en sí mismo, basta con que le hable de corazón, en su mente y en voz baja sin necesidad de hacer tanto escándalo. Entre más escándalo hace una persona en sus oraciones frenéticas, sabe que más alejado de él está, porque no ha reconocido que el Espíritu de Dios está en sí mismo, pero aclaro, no todos gozan de este Espíritu, sino solo aquellos que reciben y creen en el poder del Evangelio que yo predico, el Evangelio limpio, el Evangelio que ocultaron los perversos, pero que yo te doy a conocer. ¿Quiere un fundamento? Lee. 2 Corintios 4:4 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si tú no crees en este Evangelio que yo predico y que es la gloria de Cristo, ten la certeza que te mientes a ti mismo si dices que gozas del Espíritu de verdad. 1 Corintios 4:5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero te aclaro también, que Cristo, en su esencia antes de repartirte de su espíritu era necesario que primero Él tomara un cuerpo propio, para poder hacerse visible ante ti y darte, por medio de su evangelio este conocimiento que te hace semejante a su esencia. Si tú no crees en este mensaje no puede gozar del verdadero espíritu de verdad, que yo, mediante el evangelio te puedo dar. Hechos 13:47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 2 Timoteo 1:10 Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, 2 Timoteo 1:11 del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por eso es importante que recibas la predicación del Evangelio de Pablo que yo te predico, de lo contrario no alcanzarás crecimiento espiritual. De esta manera ahora sabes que el Consolador, el Señor Espíritu Santo puede llegar a ti mediante la fe en el Evangelio que predicaba Pablo y ahora yo predico. De la misma manera como llegó a mí, mediante la revelación de las Santas Escrituras de Pablo y de José Luis de Jesús Miranda. Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
Ahora lo sabes, sabes que el Padre Eterno de Jesucristo siempre estuvo más cerca de lo que la gente imaginó, porque al estar el Padre en secreto dentro de Jesucristo como un espíritu, de la misma manera, después de su resurrección, mediante su evangelio Cristo te hará partícipe de su espíritu. Pero para que esto suceda necesitas recibirlo, no de apóstoles, ni de predicadores o religiosos, sino que Cristo mismo, en su nuevo cuerpo te tiene que predicar y tú lo tienes que escuchar y creer en su mensaje. Si no recibes su mensaje no podrás estar en Cristo, en unidad perfecta con Dios. Tú, yo y el otro somos un Cristo, cada uno un miembro de Cristo. 3. ¿Cómo nos daremos cuenta cuando el otro, el resucitado, esté de regreso? Algunas religiones aseguran, que a Jesucristo lo veremos llega con gloria y majestad volando entre las nubes, con ángeles alados y con un gran ejército celeste. ¿Pero eso es lo que dice la Escritura? Ciertamente algunas de esas cosas lo dice la Escritura, pero lo dice en alegorías, en parábolas, en lenguaje figurado, no lo está diciendo literalmente, porque si así fuera, entonces tendríamos que seguir al pie de la letra cada paráfrasis bíblica y se haría realidad. Por ejemplo, tendríamos que seguir el siguiente consejo y sucedería, veamos. Hagamos el siguiente ejercicio. Eclesiastés 11 verso 1. Echa tu pan sobre las aguas. Porque después de muchos días lo hallarás. Me gustaría que alguno de ustedes tiren su pan al agua de algún río, algún arroyo, o incluso, en algún lago, y regresen después de muchos días, un mes aproximadamente y me dice si lo encontraron. Otro ejercicio. Eclesiastés capítulo 11, 4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. ¿Realmente tú has visto al viento? La verdad es que el viento no se observa, solo se puede sentir, se pueden ver los trastornos y los movimientos que provoca en las nubes, pero el viento no se puede. Juan 14. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora lo sabes, sabes que el Padre Eterno de Jesucristo siempre estuvo más cerca de lo que la gente imaginó, porque al estar el Padre en secreto dentro de Jesucristo como un espíritu, de la misma manera, después de su resurrección, mediante su evangelio Cristo te hará partícipe de su espíritu. Pero para que esto suceda necesitas recibirlo, no de apóstoles, ni de predicadores o religiosos, sino que Cristo mismo, en su nuevo cuerpo te tiene que predicar y tú lo tienes que escuchar y creer en su mensaje. Si no recibes su mensaje no podrás estar en Cristo, en unidad perfecta con Dios. Tú, yo y el otro somos un Cristo, cada uno un miembro de Cristo. 3. ¿Cómo nos daremos cuenta cuando el otro, el resucitado, esté de regreso? Algunas religiones aseguran, que a Jesucristo lo veremos llega con gloria y majestad volando entre las nubes, con ángeles alados y con un gran ejército celeste. ¿Pero eso es lo que dice la Escritura? Ciertamente algunas de esas cosas lo dice la Escritura, pero lo dice en alegorías, en parábolas, en lenguaje figurado, no lo está diciendo literalmente, porque si así fuera, entonces tendríamos que seguir al pie de la letra cada paráfrasis bíblica y se haría realidad. Por ejemplo, tendríamos que seguir el siguiente consejo y sucedería, veamos. Hagamos el siguiente ejercicio. Eclesiastés 11 verso 1. Echa tu pan sobre las aguas. Porque después de muchos días lo hallarás. Me gustaría que alguno de ustedes tiren su pan al agua de algún río, algún arroyo, o incluso, en algún lago, y regresen después de muchos días, un mes aproximadamente y me dice si lo encontraron. Otro ejercicio. Eclesiastés capítulo 11, 4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. ¿Realmente tú has visto al viento? La verdad es que el viento no se observa, solo se puede sentir, se pueden ver los trastornos y los movimientos que provoca en las nubes, pero el viento no se puede. En realidad, estas parábolas nos están dando una señal oculta pero clara, en realidad no se refiere a la siembra y a la cosecha de los campos, más bien nos está advirtiendo que todo aquel que espere la llegada del Mesías por las nubes y al Espíritu Santo como si este fuera un ventarrón, en realidad no segarán y no recogerán frutos para el verdadero reino de Dios. Recordemos las palabras de Jesucristo cuando dijo. Juan 14. 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre.
Cuando Cristo les promete a los apóstoles otro consolador, no está hablando nada más de un espíritu, sino que ese espíritu viene con otro cuerpo, con otras facciones y con otra nacionalidad, de manera que sea este el que aclare lo oculto de las tinieblas, predique el evangelio y reparta de su espíritu por todo el mundo que desee recibirlo, hasta hacer con todos una unidad perfecta con Dios. Ciertamente no todos los del mundo recibirán este regalo porque no tienen fe. Pero los que tengan fe recibirán. ¿Por qué no todo el mundo podrá recibir al Consolador, no como un espíritu nada más sino como una persona, como una tercera manifestación de Dios? 1. Porque esperan ver a un espíritu venir por los cielos, pero Cristo advirtió que Él nos enviaría al otro Consolador, a el Espíritu de verdad. Veamos. Juan 14. 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. La gente y los religiosos no pudieron entender lo que Cristo dice aquí, que al Espíritu nadie lo podrá ver, ni lo podrán conocer, pero ¿por qué será? Porque ellos esperan ver a Jesucristo resucitado como un espíritu luminoso, vestido de túnicas blancas, montado sobre un corcel y con muchos ángeles alados iluminando el cielo, pero ver un espíritu es imposible, Cristo lo advirtió. Por eso ellos, cuando yo les digo, que yo soy Dios, que yo soy Cristo y que los que crean en mi evangelio también lo serán, les parece una auténtica locura, creen que lo que digo es falso, pero ellos siguen mirando al cielo, esperando esa manifestación angelical, alzando sus manos al cielo, orando con griterío y escándalo, pensando que pronto lo verán venir dentro de las nubes. Romanos 7. 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Para que seas del otro, del resucitado, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si esta clase de personas no puede recibirme físicamente, no podrán llevar fruto para Dios, porque no podrán ser preparados, no podrán ser vestidos para las bodas, no podrán recibir la transformación de sus mentes y tampoco podrán recibir la vida eterna, ni entrar a la gran ciudad, y todo porque no prepararon sus lámparas de aceite a tiempo y siguen esperando ver a Cristo entre las nubes, como si se tratara de algún pájaro o algún extraterrestre y no como un hijo de hombre. Podemos rectificar que la Biblia es alegoría en realidad, toda vez que la misma Biblia te advierte, que no seas mentecato. Eclesiastés capítulo 11 verso 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿No te es suficiente esto? Como tú no sabes cuál es el camino del viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va, tú no sabes los designios de Dios, y de la misma manera no puede ver un espíritu. Si aún no estás convencido que la Biblia fue escrita en alegorías, te dejo que hagas el siguiente ejercicio. Decía Jesús de Nazaret que todo aquel que mirara a una mujer, o a un varón con el deseo de poseerlo, con mirar ya había adulterado y por tanto dice Mateo que hagas lo siguiente. Mateo capítulo 18 verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Te atreves a hacer tal hazaña de sacarte el ojo? ¿Verdad que no? Yo no lo haría. Bueno, en realidad Jesucristo, los ángeles y los profetas hablaban en alegorías, incluso los sueños necesitan de intérpretes porque igualmente son alegorías de la mente humana. Jesucristo aclaró en Juan 16 verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Esa hora nunca llegó en el tiempo del Nazareno, ni tampoco en el tiempo de la resurrección y la transfiguración del otro, pues el resucitado se fue y no regresó a enseñar nada, hasta ahora que se manifestó nuevamente. ¿Por qué Jesús de Nazaret hablaba en alegorías, o en parábolas? Lucas 8 verso 10. Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Los apóstoles también cayeron bajo esta sentencia a pesar de que Jesús el Nazareno les reveló el significado de una que otra parábola, pero las más interesantes se las reservó para su siguiente llegada, de manera que solo él en su siguiente manifestación las dé a conocer. Por eso muchas religiones igualmente cayeron en el error por no saber interpretar correctamente aquellas alegorías que quedaron ocultas en el contexto bíblico.
Si tú crees todavía que Jesucristo va a venir entre las nubes volando con ángeles alados, entonces estarás de acuerdo que Jesucristo no nació del vientre de María y ella nunca fue su madre, y que por lo tanto es una mentira que Cristo nació en un pesebre y que José es el padre adoptivo de Jesús de Nazaret, y mucho menos de que un ángel anunció su nacimiento, toda vez que Jesucristo no es un hombre, sino un pan, sí, un pan de vida que descendió del cielo, y que llegó entre las nubes volando en calidad de pan de vida y como cuando el maná descendía del cielo. Pero si dices que las dos cosas son ciertas porque están escritas en la Biblia, y no lo sabes explicar cómo es que Jesucristo es un hombre nacido de María y al mismo tiempo es una pieza de pan caída del cielo, te contradices. ¿Crees literalmente que Cristo es una pieza de pan y que también es hijo de María? Mejor veamos el siguiente pasaje bíblico y ordenemos nuestros pensamientos. Juan capítulo 6 verso 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6 verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Juan verso 6 verso 42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Les hago la siguiente pregunta: ¿Jesús de Nazaret hablaba en alegorías, o en lenguaje literal como lo entendían los judíos? Si tú contéstate que Jesús de Nazaret realmente descendió físicamente del cielo, cuando en realidad los libros históricos muestran que Jesús de Nazaret es hijo engendrado en el vientre de María, estás equivocado, muy equivocado. Si tú contéstate que Jesucristo hablaba en alegorías, y coincides que Jesús se refería a que él era el Hijo de Dios y que en espíritu descendió del cielo para postrarse en el vientre de María y tomar un cuerpo físico llamado Jesús y nacer como nacemos todos los seres humanos, para poder ser llamado Hijo de Hombre, entonces ¿por qué sigues creyendo que Jesús el resucitado descenderá físicamente de entre las nubes del cielo con ángeles alados y un gran ejército que todo ojo le verá volar por los cielos, cuando él señaló que vendría sin advertencia como ladrón por la noche? 1 Tesalonicenses 5. 2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿El ladrón profesional avisa a sus víctimas que llegará a tal hora y tal noche para robarles? No. El ladrón permite que le vean el rostro, o se cubre el rostro para que, en caso que lo sorprenda, no lo vean. Entonces ¿crees que si el Señor dijo que llegaría sin advertencia, de manera que ni con tus ojos lo advirtieras, cómo crees que llegó? ¿En cuerpo, o en espíritu? Y si Cristo llegó con un cuerpo, ¿habrá llegado como lo esperan los religiosos, por ejemplo? Con barba, delgadito, alto, con rasgos judíos o nórdicos, con ojos azules o claros, con una gran cabellera, con las marcas de los clavos en sus manos y pies, sin olvidar que según los religiosos se fue vestido con una túnica blanca. ¿Crees que Cristo fuera tan evidente para llegar de esta forma? ¿Y si solo llegó en un espíritu sin cuerpo, podrían tus ojos ver esos seres espirituales? No. Definitivamente no. Cristo llegó sin advertencia, completamente oculto en un cuerpo distinto al anterior, precisamente para que nadie advirtiera su presencia y sorprenderlos en sus desidias y en sus idolatrías, para corregirlos y meterlos en cintura y reprobarlos por la enseñanza del falso evangelio. Cuando alguien dice que ve espíritus, es porque pueden tener alucinaciones, pero eso no es ver su llegada, toda vez que según el Evangelio Cristo a nadie le advertiría de su llegada hasta que él descendiera por completo y se muestra voluntariamente al mundo mediante un cuerpo físico para que igualmente que hace 2000 años, se dé a conocer y termine la obra que él empezó. Hasta entonces se cumple la escritura que dice, todo ojo le verá, y cuando dice que todo ojo le verá es que hasta los impíos podrán verlo, no solamente los santos. Para ver un espíritu divino, un espíritu limpio se necesita santidad y ojos espirituales, de manera que si Cristo desciende en forma de espíritu para que solamente los santos lo vean con ojos espirituales, la palabra de Dios no se hubiese cumplido correctamente porque lo dice con esa claridad. Todo ojo le verá, por lo tanto, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad o el Consolador sí tomó un cuerpo físico pero diferente al anterior, precisamente para sorprender al mundo. Bueno, supongamos que Cristo llegó en un cuerpo diferente, en tu cuerpo. ¿Cómo puedo reconocer que tú eres ese Cristo? Por lo que yo predico, por lo que yo hablo, porque hablo conforme a la Biblia y conforme al Evangelio que Pablo predicaba y por mi forma de hablar. Porque yo te aclaro las alegorías que Cristo Jesús no lo hizo, porque no dejo de glorificar a Cristo y no dejo de reconocer su bendito ministerio y no me aparto de su herencia, esto es su Evangelio que te dice que eres un sin pecado.
Nuestra forma de hablar nos identifica, de esa misma manera me identifica, y veamos que así se lo advirtieron al propio Pedro. Mateo 26. 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Escúchame, léeme y llega a la conclusión si soy yo el Señor que habría de venir. ¿Cómo dice la Escritura será la llegada del resucitado? Mateo 24 verso 4. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Mateo 24. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Nosotros somos testigos de que muchas personas ya han querido engañarnos diciendo: yo soy Jesucristo. Tenemos a muchos que han creado sectas y que han terminado en suicidios o que simplemente al morir el líder se desintegran sus sociedades. Hay por ahí en Asia un hombre que se caracteriza según el aspecto físico de Jesús de Nazaret que los católicos y las demás religiones idolatran en sus imágenes, pero ese supuesto Jesucristo no enseña cristianismo, sino que enseña budismo y otras leyes que no son de la fe, sino ordenamientos que rigen el comportamiento humano. De la misma manera, algunos judíos los seducirán diciendo: mira, aquí está el Mesías que habíamos esperado, venir a verle, está en tal edificio o en el desierto, advierte Jesús de Nazaret. El Dios vivo del que les hablo, no es protagonista de ninguna religión ni pretendo serlo, tampoco es una estrella famosa que aparezca en la televisión o en revistas. Primero quiero que los falsos profetas hagan lo que tienen que hacer, yo seguiré anonimato enseñando por aparte, por medio de mis libros, mis escritos, de mis grabaciones y mis vídeos, pero no tengo planeado hacer alguna especie de religión, prefiero que por tu seguridad que toda enseñanza se reciba por este medio, y que tú la difundas como mejor te convenga, ya sea que repartas mis escritos, mis vídeos o grabaciones como quien regala o recomienda un libro, o como quien recomienda una página web. Algún día te podré dar una charla personal salvo que seas un amigo mío o un familiar cercano o un auténtico creyente en mi evangelio y yo con gusto te enseñaré personalmente el evangelio. Así que cuando escuches que tal persona está en tal recinto religioso o tal centro de reunión o que está en televisión y que no sea yo, te mienten. De igual manera cuando te lleguen noticias de que el Cristo está en el desierto o en Israel también no lo creas. Yo soy el Cristo verdadero y si sigues mis escritos o mis grabaciones con el tiempo sabrás cuando todo el mundo tendrá que verme. Por ahora no. Baten solo mis enseñanzas.